Hola a todos y bienvenidos a Código Trading. Hoy nos adentraremos en el fascinante mundo del trading. Prepárate para descubrir cómo encontrar una oportunidad de oro y cómo sacar partido de ella con nuestra operativa de trampas. Y lo más importante, cómo generar beneficios en tiempo récord. No te pierdas esta emocionante lección de operativa del día de hoy. Hola a todos, mi nombre es Dave, soy trader y también soy el fundador y mentor de la academia que veis en pantalla de códigotrading.com, donde tenéis pues las formaciones desde una de iniciación gratuita pasando por los packs Pro, Elite y VIP que os dejo en pantalla y también en la descripción del vídeo. También soy el cofundador de Darwin Capital, firma de trading sistemático que gestionamos pues varias cuentas de Darwinex. Tenemos varios Darwins como los que veis en pantalla. Si queréis acceder y ver las cuentas, os dejo el link en pantalla y también en la descripción del vídeo. Por cierto, si te gusta este vídeo, puedes regalarme un me gusta y así te puedes suscribir además al canal. Bienvenido a Código Trading. ¡Empecemos! Por cierto, el contenido de hoy no es una recomendación de inversión. Es muy importante informarse bien antes de realizar ninguna inversión, ya que esta podría suponer la pérdida de tu capital. Vámonos al ordenador. Bien, antes de ponernos a buscar la oportunidad, explicarla, analizar y operar, os quería decir que vamos a trabajar con la plataforma Forex Tester. Y si queréis utilizar la misma plataforma, os dejo en pantalla el link del simulador Forex Tester 5 a un precio inferior al oficial, tanto si lo queréis adquirir porque no lo tenéis, como si queréis actualizar porque tenéis una versión anterior. En ambos casos es la web oficial, pero especial para Código Trading y está a un precio inferior. Entonces, vamos allá y así veis este caso. Estamos en eurodólar en la temporalidad de H4. Y yo siempre me fijo en lo más reciente, o sea, aunque tengamos mucho histórico, lo que acaba siendo más relevante es lo que ha sucedido de forma más inmediata. Aquí lo más inmediato que tenemos es un gran movimiento alcista, un retroceso y ahora, a partir ya de este soporte, empieza a ser un buen momento toda esta zona para buscar el siguiente movimiento alcista. Y es lo que vamos a hacer. Vamos a buscar oportunidades realmente grandes. Las oportunidades grandes son oportunidades donde buscamos un recorrido grande y asumiendo una pérdida pequeña a interés compuesto, pues del 1%, buscamos pues ganar un 4, un 5, un 6, un 7, un 10% en una sola operación, asumiendo muy poco riesgo, buscar un gran ratio. Lógicamente el ratio no será fijo, va a variar según el análisis que hagamos. Entonces, en el punto que estamos, lo más relevante es este movimiento con este retroceso y esta zona para mí ya es una zona de entrada. O sea, que por aquí, si se nos da una trampa, podemos entrar y ejecutarla. Vamos a ir avanzando y vamos a ver si nos deja tomar una entrada. De momento no tenemos ninguna entrada, aquí no hay nivel, el nivel es este. Para que sea una trampa tiene que suceder lo que acaba de suceder ahora, que en un nivel haya un falso rompimiento, veis que ha penetrado ese nivel, engañándonos como que va a continuar, pero nosotros nos montamos en este engaño que hace el mercado. Entonces, para la trampa necesitamos lo siguiente, que la pillada en el nivel, trazando desde el nivel hasta el extremo del movimiento de trampa, que es esta forma triangular, esté entre el 105 del FIBO, que está aquí, y el 150. Vemos que es el caso este, estamos entre el 5 y el 50, y por lo tanto podemos entrar. Hemos dicho que buscamos una operación de gran alcance. Entonces, aquí podemos tomar las entradas en colocar nueva orden y euro-dólar, en lugar de ir a un lotaje fijo, marco la casilla de interés compuesto y le digo pues al 1% de riesgo por operación. Tenemos una cuenta de 10.000. El 1% significa que si salta el stop loss,
pues estaremos perdiendo el 1% de 10.000, que serían 100. O sea, en una operación asumimos un riesgo de $100. Muy bien, el stop hemos dicho, esto no es venta, es una compra, vamos, euro-dólar, interés compuesto al 1%, compramos y colocamos el stop en el extremo de la entrada, que es aquí, le doy un pip de más, 40 pips. Este sería el stop bien ajustado. Lógicamente, a stops ajustados y cercanos es más probable que salga, o sea, que salte. ¿Qué take profit buscamos? Pues aquí podemos tener un take profit al máximo anterior, que es este de aquí. Si os fijáis, este es el máximo anterior, y si cuando tengo la pipeta miro el objetivo, son 166. Entonces, ya podéis ver que asumiendo 40 pips en caso de pérdida, buscamos un beneficio de 166. Por lo tanto, esto es el 1%, pero esto aproximadamente es 4 veces más. Esta sería la colocación de la operación y vamos a marcar técnicamente también un punto de mover a break-even, que sería cuando nos haya cubierto la propia trampa. Una vez, y lo haremos por cuerpos para ser más conservadores, una vez nos cubre la trampa por cuerpo, ya podemos mover a empate. No es suficiente un mechazo, le pido que el cierre de vela esté por encima de ahí para ya empatar la operación. Muy bien, pues vamos a ir avanzando vela a vela para ver cómo evoluciona esta operativa de hoy. Todos los lunes tendremos operativas. Muy bien, aquí nos acaba de pasar una cosita, que es que nos da una nueva oportunidad. En este punto tenemos otra trampa válida. Lógicamente, si me la está dando ya aquí arriba, no es interesante el recorrido. Pero si aún estamos en esta zona que hemos dicho que toda esta zona de aquí era interesante entrar, pues si aún estamos ahí dentro, la podemos tomar. ¿Voy a mover a empate la anterior operación para tomar esta? No, porque asumo solo un 1% de riesgo y estoy dispuesto a tener un 2%, o sea, 2 operaciones simultáneas sin problema. En este caso, pues coloco el stop loss en el nuevo extremo, son 20 pips, y busco pues al mismo punto 147 pips, también un ratio muy grande, todavía mayor. Aquí pues podemos hacer el cálculo, 146 dividido de 20, 7,3 de ratio, o sea, podemos ganar un 7,3% de la cuenta, que son más de 700, pero también habría la otra operación. Aquí el punto de mover a break-even yo mantendría el mismo, que es el extremo, pero es una trampa muy pequeña, en lugar de ir a cuerpos vamos a mecha y como está muy cerca del otro, pues mantenemos el otro punto de salida. Vamos avanzando y vamos viendo qué sucede. Ha habido mechazo, pero para empatar no es suficiente. Ahora sí, ahora ha habido cuerpos y aquí es muy importante hacer bien el break-even. Este stop que está más arriba, para ya quitar la posible pérdida, tenemos que ponerlo por encima de la entrada. Y este stop de más abajo es de la primera entrada y también va por encima de la otra entrada. Ahora mismo puedo borrar el nivel de break-even porque ya tengo todo en empate. Si os fijáis, si el mercado se va en contra no pierdo nada y si el mercado sigue a favor, pues gano. Y ahora mismo estamos en 708 en positivo si cerrar ahora las operaciones que tenemos. Vamos a ir avanzando y ver cómo se va desenvolviendo esta operación. De momento se acercó mucho al TP, pero se dio la vuelta y ahora estamos pues en la zona de que nos podría sacar en break-even. Vamos avanzando y vamos viendo cómo va la cosa. Aquí dio una nueva trampa, pero la he obviado totalmente, que es esta de aquí. La he obviado totalmente porque ya estamos arriba en la zona de profit y hemos dicho que las entradas interesantes por análisis eran aquí abajo, buscando la repetición de este movimiento nuevamente. Vamos a ir avanzando, otra trampita, pero ya os digo que aquí arriba no nos interesa, y mira, nos dio profit y ya
se resolvieron las operaciones y en el historial de cuenta podemos ver pues cómo ha ido la cosa. Aquí tenemos la operación que hemos tomado en primer lugar, que nos ha ganado $415, y la operación segunda, que el ratio era mucho mayor de las dos que hemos tomado, de 749. Entonces, en total el beneficio han sido 1.164 Esto en porcentaje, que es los 1.164 que he subido la cuenta, es un 11,64%. Exactamente hemos ganado esto, un 11%. Entonces, es una operativa que es muy de francotirador, uno tiene que ir esperando el momento, pero cuando se dan oportunidades de gran recorrido y nos funcionan, pues la cuenta sube mucho. Eso también nos hace que haya pérdidas, lógicamente. Puede haber en el día de hoy, pues no, pero muchas veces empezamos a operar trampas antes de tiempo. Imaginemos que en este caso ya se hubiera operado esta trampa de aquí, pues esta se va en contra. Pero la siguiente que da, por aquí ya no hay, no tienen fuerza, pero la siguiente que da ya sí que es buena. Esta de aquí hubiéramos perdido 100, entonces igualmente con esta entrada que ha funcionado nos compensa de sobras el asumir pérdidas previas. Esto es muy habitual y muchos días de operativa vais a ver que nos encontramos con pérdidas. Para mí todavía no era el momento, buscaba un retroceso que mínimo nos viniera a esta zona, porque es como que este movimiento previo lo divido en dos. Ahora me estoy yo mismo tapando un poco, lo que voy a hacer es mover a la derecha, así veis como este movimiento previo tiene este anclaje en este punto, que es relevante, y como mínimo pedíamos que ya testeara ahí para empezar a buscar operación de entrada. Entonces, estas es las operaciones de gran envergadura que buscamos en la operativa que haremos los lunes. Y bien, espero que te haya gustado. Si te gustan este tipo de contenidos, no olvides de dar un me gusta. Si todavía no estás suscrito, aprovecha para suscribirte al canal, darle a la campanita y visitar también la Academia de Trading con todas las formaciones, códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.